Una grúa en mal estado destroza un estadio en Milwaukee. Sabíamos que había gente subida a la grúa y que no habían sobrevivido. Un puente de Washington se viene abajo inesperadamente. Cuando se derrumbó el puente del canal Hood, la gente no se lo podía creer. La cubierta de un estadio se desploma en Connecticut. Estuvo a punto de convertirse en una de las mayores calamidades de la ingeniería de estructuras americana. Y el accidente de una presa causa devastación en el país de Gales. Los errores de diseño costaron vidas humanas. En las grandes construcciones, hasta el menor error puede causar un enorme desastre. Fallos de cálculo, malentendidos. Estos son los errores de la ingeniería que solo un experto puede intentar solucionar. Ingeniería letal. Las catástrofes de la ingeniería pueden ocurrir en cualquier momento. Algunos errores no dan problemas hasta muchos años después. Otros, sin embargo, causan graves tragedias en cuestión de segundos. Como esta construcción desastrosa en Wisconsin, Estados Unidos. Era un proyecto único, con problemas bastante serios. Un edificio vanguardista hasta límites insospechados. Los márgenes de error eran realmente ínfimos. El desastre provocó una tragedia terrible. Los sensores empezaron a chirriar, se oyeron un par de estallidos muy fuertes. Miré a Lance y le dije, venga, vámonos. La ciudad de Milwaukee está situada en la parte occidental del lago Michigan. Nada más fundarse, sirvió como punto de encuentro comercial, pero alrededor de 1840, inmigrantes venidos de Alemania comenzaron a preparar su producto nacional, la cerveza. Milwaukee es conocida como la ciudad de la cerveza. Su industria del lúpulo se remonta a más de 200 años. Sin embargo, la ciudad cuenta con otros atractivos. La pasión por el béisbol está muy arraigada y su equipo de primera división recibe el sobrenombre de Cerveceros de Milwaukee. Y este es el cuartel general de los cerveceros, Miller Park. Lugar de peregrinación forzosa para cualquier aficionado que se precie, como el periodista Jim Nelson. A la gente le encanta venir a ver los partidos y tomarse unas cervezas con los amigos en el aparcamiento del estadio de Miller Park. Montan barbacoas, toman cerveza y se lo pasan genial. Cuando terminó de construirse en 1990, este estadio colosal era uno de los mayores proyectos arquitectónicos de la historia de Wisconsin. Pero los ingenieros no querían conformarse con un estadio común y corriente. En una región de clima impredecible, el objetivo consistía en atraer al público durante toda la temporada de béisbol. En Milwaukee, los veranos templados y húmedos son ideales para jugar. Pero la temporada se inicia en primavera y termina en otoño, justo cuando el tiempo empieza a cambiar más drásticamente. La única forma de que los aficionados fuesen fieles a su equipo con ese tiempo pasaba por construir una cubierta. Se había previsto levantar una cubierta retráctil que serviría para tranquilizar a los seguidores del equipo cuando hubiese partido y empezase a llover sin parar. Este tipo de cubiertas no eran nada nuevo, aunque las dimensiones de este estadio daban verdadero vértigo. El plan era construir una cubierta retráctil con forma de abanico que se podría abrir y cerrar para dar cobijo a todos los asistentes de los partidos de béisbol. El consultor e ingeniero Christopher Pinto trabajó en el proyecto. Se trataba de una forma completamente innovadora de construir cubiertas y no existía ningún precedente en la historia de Estados Unidos. Para dar forma al abanico se empleaban 5 paneles móviles totalmente independientes que se solapaban unos con otros. En 1999, 3 años después de empezar las obras, llegó el momento de instalar la cubierta retráctil. Para levantar unas piezas tan enormes hacía falta una máquina monstruosa. La carga era muy pesada, por lo que hubo que recurrir a la grúa más grande del mundo, conocida como Big Blue. Con
Con sus 170 metros de altura, Big Blue, una grúa de elevación montada sobre trenes de orugas, sería capaz de levantar 1.500 toneladas de peso y completar la operación. De hecho, la grúa no solo iba a levantar la carga, sino también realizar la maniobra de aproximación con cada una de las plantas que componían la cubierta. La regla de oro para levantar grandes pesos consiste en que la grúa no pierda el equilibrio. Los puntos de apoyo deben ser sólidos y fiables. Big Blue logró mantener el equilibrio hasta el 14 de julio de 1999, cuando el equipo de construcción se enfrentó al mayor reto de todo el proyecto. Big Blue llevaba 11 meses en la zona de construcción y ya había colocado 10 secciones de la cubierta, pero el panel curvo de mayor tamaño era uno de los componentes más pesados y difíciles de levantar. Las secciones pendientes de colocar pesaban casi 500.000 toneladas. La operación de levantamiento despertó la curiosidad de Bob Winkle y su amigo, el fotógrafo Lance Wallace. Íbamos por la autopista y yo trataba de mirar hacia allí, pero estaba perdiendo de vista la carretera. Decidimos aparcar cerca del estadio. Aquí es más o menos donde dejamos el coche e hicimos las primeras fotos. A nuestro alrededor había 1.000 o 1.500 espectadores. Los movimientos de la grúa también se estaban grabando desde la unidad de emergencias, que controlaba hasta el más mínimo detalle de la operación. En casos como este, la seguridad es primordial. En cada curva se hacen cálculos para comprobar que la altura, la distancia y el peso respetan los márgenes establecidos. Otro elemento crucial es la velocidad, el viento. Ese día hacía bastante viento, empezó a notarse temprano por la mañana y las ráfagas se volvieron tan fuertes que los trabajadores no estaban seguros de cómo proceder. Cuando volvimos sobre las 4 de la tarde ya habían levantado la pieza más grande y por eso nos decidimos para ver qué pasaba. De repente ocurrió algo de lo más inesperado. Todos los tensores habían empezado a chirriar, luego se oyeron un par de estallidos. En ese momento nos parecieron explosiones. Miré a Lance y me preguntó qué había pasado. Yo le dije, venga, vámonos. La grúa estaba a punto de caerse. Big Blue se había venido abajo, estrellándose contra el estadio de béisbol. Fue en el arco central, el tercero, donde la gran grúa se precipitó. Durante el derrumbe, todas las piezas saltaron por los aires como si la tensión del metal se hubiese liberado, y continuamos oyendo varias explosiones. Los daños habían sido devastadores, y no solo en la estructura del estadio. Cuando se desplomó la grúa me puse en lo peor. Pensé que habría varios heridos y seguramente muertos, porque al ver cómo salían volando los puentes de la grúa, ni se te pasaba por la cabeza que alguien se hubiera salvado. Toda la gente que se había subido a la grúa no podía haber sobrevivido. La mayor parte de los operarios se salvaron de puro milagro. Pero cuando la grúa auxiliar, que servía de apoyo, se vino abajo, 3 hombres perdieron la vida. Después de la catástrofe, los ingenieros inspeccionaron la zona para averiguar qué había provocado el accidente. La investigación demostró que la suma de varios factores fue la causante del derrumbe, incluidos los cambios de última hora en la posición de la grúa. La estabilidad es fundamental en las operaciones con grúas. El terreno debe resistir el peso de todos los elementos. Los contratistas se dieron cuenta de que había grietas alrededor de Big Blue, así que la desplazaron hacia otro lugar. Sin embargo, parte de la cubierta bloqueaba el paso al último de los paneles. La grúa se movió hasta otra zona para facilitar la operación, pero la cubierta tuvo que subirse aún más arriba de lo previsto, entre 90 y 110 metros de altura. Elevar ese trozo de la cubierta a una cota tan alta incrementaba la exposición de la superficie a las ráfagas de viento. Esto suponía un grave problema, dado que la pieza era tremendamente pesada. De
la pieza fueron un factor clave en el accidente. La superficie equivalía a la de 3 aviones Jumbo y era curva como la vela de un barco, de modo que su exposición al viento la hacía vulnerable, un fenómeno conocido como aeroelasticidad. Una carga tan enorme, sumada a la fuerza del viento, terminó venciendo la resistencia de Big Blue. La grúa estuvo sometida a unas tensiones laterales que no fue capaz de resistir. Con los soportes casi a punto de estallar, solo hacía falta que las cosas se torciesen un poco para que la operación fuera un fracaso total. Big Blue quedó completamente destruida en el accidente. Mientras planificaban la reconstrucción, los ingenieros procuraron sacar conclusiones de semejante tragedia y asegurarse por completo de que no volvería a ocurrir nada parecido. En 1999, el derrumbe de Big Blue retrasó la construcción de Miller Park más de un año. La fuerza del viento y un levantamiento excesivo de la pieza con forma de vela provocaron que la grúa perdiese el equilibrio. Además, la fuerza centrífuga la partió por la mitad. Pero un proyecto tan ambicioso no podía dejarse a medias. Nadie quería verse implicado en otra debacle, de modo que se rediseñó la cubierta y se encargó una grúa nueva. Miller Park se inauguró en abril del año 2001. Como consecuencia de la tragedia, las normas de seguridad de este tipo de proyectos cambiaron para mejor. Los inspectores propusieron medidas de seguridad adicionales, una mejor planificación de los procesos, un emplazamiento más adecuado para los supervisores y un control más estricto de la velocidad del viento en varios puntos de la grúa. Big Blue sentó un precedente mundial en cuestiones de seguridad e higiene en el trabajo. En la actualidad, los 3 operarios fallecidos en el accidente cuentan con un memorial en la ciudad de Milwaukee. Los ingenieros deben proteger sus estructuras contra todo tipo de inclemencias, pero hay veces que hasta las estructuras más sólidas sucumben ante la madre naturaleza. Como este puente del estado de Washington que resultó destruido por una cadena de errores. Al diseñar cualquier estructura, los ingenieros no pueden olvidar los efectos del clima. La desaparición de una carretera deja aislada a una ciudad entera. He visto cosas impresionantes a lo largo de mi vida, pero el derrumbe del puente del canal Hood se lleva la palma. Cuando se produce la tormenta perfecta, salen a la luz todos los defectos de diseño. Al noroeste del estado de Washington se encuentran los parques naturales más hermosos. Se trata de una región casi inexplorada de los Estados Unidos, rodeada de montañas y próxima al Océano Pacífico. El paisaje se caracteriza por sus múltiples vías marítimas y sus glaciares milenarios. Con toda esta agua, docenas de comunidades dependen de la existencia de puentes. Norma Tipton vive aquí desde hace años. Aquí se vive de maravilla y creo que es uno de los lugares más bonitos del mundo. Los puentes resultan fundamentales porque estamos rodeados de agua. Y uno de ellos es muy especial, el puente William A. Bagg. Cuando se inauguró en 1961, era uno de los 3 puentes flotantes que había en el mundo, y todos los vecinos estaban entusiasmados. El puente era el único lugar de tránsito en dirección a los condados de Jefferson y Columbia que van a dar a Seattle, la ciudad más grande de los alrededores. Aunque el nombre oficial es William A. Bagg, la estructura también se conoce como Puente del Canal Hood. El nombre es algo confuso. El canal Hood en realidad no es un canal, es un fiordo, es decir, una garganta estrecha por la que discurre un glaciar que desemboca en el océano. Tiene una anchura de 2,4 kilómetros y una longitud de entre 50 y 80 kilómetros. Por aquel entonces, la ciudad de Seattle albergaba el puente flotante más largo del mundo, que atravesaba el lago Washington, pero cruzar el canal Hood suponía un reto todavía mayor.
El fiordo tiene una profundidad cercana a los 100 metros, lo que dificulta construir un puente con pilones. Con esa profundidad, tendrían que ser tremendamente anchos para aportar la estabilidad necesaria. Además, construir un puente colgante cuesta muchísimo dinero, de forma que un puente flotante es la solución más adecuada. El puente quedaría apoyado en una serie de 23 pontones asegurados con tensores y anclados al lecho marino. Los pontones de hormigón, sin embargo, no eran macizos, sino huecos, como un barco. La plataforma del puente se sostiene sobre un armazón elevado. Puede parecer una idea sencilla, pero se trataba de un proyecto muy ambicioso, como nos explica el ingeniero de caminos Patrick Clark. En aquel momento el canal Hood era poco corriente y se trataba del único paso flotante de plataforma elevada, porque las olas que azotaban en el canal Hood eran mucho más imponentes que las del lago Washington. Por eso la estructura por la que discurría el tráfico necesitaba trazarse paralelamente a las olas, casi al mismo nivel. Estas precauciones eran necesarias, a pesar de la aparente calma que reinaba en el canal. El fiordo es muy traicionero, ya que los vientos de las montañas olímpicas son impredecibles. Aunque la estrechez de un fiordo parece el cobijo ideal, en determinados casos el canal Hood puede ser un infierno, dado que se comporta como un túnel de viento gigantesco que dirige las ráfagas de aire hacia el interior del valle. En consecuencia, las aguas del océano generan olas inmensas y el canal Hood se cruza de lleno en su camino. Además de soportar un clima tan adverso, el puente flotante debía diseñarse para cumplir otro propósito. La Marina de los Estados Unidos dispone de una base en el canal Hood desde la Segunda Guerra Mundial y hoy en día alberga la flota de submarinos del Pacífico. Cuando se construyó por razones de seguridad nacional, debía ser capaz de abrirse por completo. A pesar de que otros puentes se levantan o giran, este es capaz de replegarse sobre sí mismo, lo que se conoce como plataforma retráctil. El diseño incorpora dos secciones flotantes en el centro del puente que pueden retraerse hacia las orillas del canal. Después de la operación, queda abierta una vía de 180 metros de ancho para permitir el paso de los navíos. La plataforma retráctil es una solución ideal para facilitar el tránsito de embarcaciones, pero en una zona propensa a los temporales, las olas y las corrientes de agua, las plataformas se convierten en espigones, cada cual más vulnerable a la tensión lateral que antes de la separación. Durante 17 años, el puente se enfrentó a la madre naturaleza y sirvió de atajo a los usuarios del canal Hood, pero una debilidad un tanto misteriosa terminó por salir a la luz. El 13 de febrero de 1979, una tormenta originada en el Océano Pacífico se dirigió hacia el canal Hood de Washington. Creo que en esta zona no se había visto nada igual. Yo desde luego no recuerdo que se produjese una tormenta tan fuerte. El cielo se había oscurecido y no se veía otra cosa que crestas blancas por todo el canal, y los árboles no paraban de agitarse y el viento zumbaba con fuerza. Para proteger el puente se abrieron las plataformas retráctiles. Al construir las secciones móviles no contábamos con que el puente soportase tanta carga, pero cuando llegó la tormenta y cerramos el puente al tráfico retirando las plataformas, se abrió un vano de 180 metros de largo que alivió la tensión provocada por las olas y el viento. Según los expertos, los vientos huracanados que soplaban durante la tormenta llegaron a exceder los 120 kilómetros por hora. También había una corriente de agua muy fuerte en dirección opuesta, de modo que el puente estaba siendo atacado por varios frentes. La tempestad parecía estar a punto de derribar la estructura. Una amiga mía vivía cerca de aquí y me llamó por teléfono. Me dijo: Norma, ¿puedes ver el puente? Le respondí que sí y luego añadió: se está cayendo. Así que salí a mirar a la ventana y vi cómo se venía abajo. En torno a las 7:30 de la mañana, el puente flotante se soltó de sus amarres, volcó y se hundió. De repente, y al cabo de unos segundos, ya no se veía. El puente se había hundido hasta el fondo del fiordo. Gracias a que el tráfico
se había suspendido, nadie resultó herido. Pero en una región conocida por sus temporales, ¿por qué había fallado el puente de forma tan escandalosa? Después de hundirse casi la mitad de los 23 pontones, las autoridades locales decidieron investigar las causas del accidente. Los inspectores descubrieron que el puente había sufrido el azote de la tormenta perfecta y todas sus debilidades habían salido a la luz. Cuando se desató la tempestad, la fuerza de las olas y del viento se incrementó considerablemente, tanto que la marea y el viento provocaron un remolino. Los anclajes comenzaron a desengancharse y, en consecuencia, las secciones del puente perdieron su alineación y se salieron de los soportes. Llegados a este punto, otra parte del puente empezó a dar problemas, las paredes laterales de la cubierta de mantenimiento. Sobre la cubierta se habían añadido unas barreras de seguridad para los trabajadores, y como nadie esperaba una tormenta tan fuerte, se llenaron de agua tan deprisa que los orificios de salida no dieron abasto y se inundó todo sin remedio. Toneladas de agua se filtraron a través de las escotillas de seguridad. Las escotillas eran bastante grandes, pero no se habían diseñado para soportar presiones muy elevadas porque no se consideraba un peligro. La presión hizo reventar las escotillas y los pontones también se inundaron de agua. Cuando los pontones se llenan de agua, empiezas a perder flotabilidad y la estructura se hunde porque conforme se queda sin apoyos, el armazón se agrieta cada vez más hasta que se produce un colapso. Para completar este desastre de la ingeniería, los tensores que mantenían unidos los pontones con el lecho marino terminaron rompiéndose. El hundimiento del puente del Canal Hood ya no tenía remedio, pero la comunidad no podía permanecer aislada del resto del país. Hacía falta construir una nueva pasarela lo antes posible, y esta vez debía ser capaz de resistir cualquier embate de la madre naturaleza. El ingeniero Patrick Clark ayudó a reconstruir el puente. Queríamos asegurarnos de que los nuevos muros pudiesen soportar el azote de varias tormentas como las del 79. Los anclajes tenían que ser de mayor tamaño. Se fabricaron amarres de fijación de 3 pisos de altura y unos 15 metros de diámetro. Parecían barriles gigantescos rellenos de rocas. Ahora cada pontón dispone de 3 amarres y se encuentra sujeto a tensores 2 veces más resistentes que los del puente antiguo. Además, las escotillas de mantenimiento son completamente impermeables, así que las cubiertas ya no causan problema alguno. Las barreras de hormigón armado se han sustituido por barandillas de cable de acero, así que el nuevo puente debería ser capaz de soportar cualquier tipo de tormenta. Para eso lo hemos diseñado. La reparación costó 150 millones de dólares y en 1982 se inauguró un puente todavía más sólido que el anterior. Después de que reconstruyeran el puente del Canal Hood, salimos todos a celebrarlo. Lo necesitábamos para salir de viaje, así que nos sentimos muy aliviados. Queda claro que los ingenieros aprendieron la lección. Los amarres eran más sólidos, los tensores más resistentes y las escotillas dignas de un submarino. Todo el mundo podía respirar tranquilo porque el puente estaba allí para quedarse. Los ingenieros siempre quieren adelantarse a los acontecimientos, pero las nuevas tecnologías traen consigo nuevos riesgos y a veces aventurarse no compensa. Como en este desastre ocurrido en Connecticut, donde los planes maestros para relanzar una ciudad terminaron literalmente por los suelos. Estuvo a punto de convertirse en una de las mayores calamidades de la ingeniería de estructuras americana. La huida milagrosa de los aficionados puso de manifiesto las limitaciones del diseño asistido por ordenador. El diseño de estructuras que debía proteger al público acabó poniendo sus vidas en peligro. Con el estadio lleno, los riesgos siempre se incrementan. En cuestión de horas no quedaba en pie ni una columna. No creo que pueda olvidarlo jamás. En Connecticut se fundó en 1635 y es una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos. Hartford tiene el museo más antiguo del país y el primer periódico de los Estados Unidos en el que Mark Twain publicó Huckleberry Finn. Se trata de una ciudad con mucha historia, pero en los años 70 sufrió un tremendo declive.
La modernización de la ciudad puso punto final al deterioro urbanístico e impulsó el desarrollo de una urbe con gran interés cultural. A principios de los 70 se dio luz verde a 4 grandes proyectos constructivos, entre ellos el Centro Cívico de Hartford, con 10.000 localidades. El periodista Tim Jensen nos explica cómo revivió la ciudad después de construirse este estadio. Hacia finales de los años 70, el centro cívico no solamente albergaba eventos deportivos, sino que se había convertido en el espacio para conciertos más grande entre Boston y Nueva York. Las superestrellas de todo el mundo no podían pasar de largo la ciudad de Hartford. Para materializar este optimismo renovado, la cubierta del centro cívico se diseñó con la última tecnología para dejar a todos con la boca abierta. La guinda del pastel era la cubierta vanguardista que había utilizado la técnica de diseño asistido por ordenador. El diseño por ordenador hoy en día se utiliza para todo, desde un tenedor hasta una nave espacial, pero en los 70 acababa de nacer. Los ordenadores permitieron a los ingenieros de Hartford diseñar una innovadora estructura de apoyo para una cubierta de 90 metros por 110 metros. La llamaron malla espacial. El ingeniero de estructuras Stephen Ressler nos lo explica. Este modelo representa el diseño estructural que se utilizó en la cubierta del centro cívico de Hartford. Como podemos ver, cada módulo de forma piramidal estaba conectado a los demás elementos mediante sujeciones muy complejas que aportaban gran solidez a los puntos débiles del edificio. La estructura empleaba 2.300 armazones de acero conectados a una serie de pirámides invertidas que ayudaban a distribuir la carga de la cubierta. Como refuerzo adicional, las secciones transversales de la estructura se habían apuntalado. Al añadir estos elementos diagonales en las intersecciones con los tensores de la parte superior, las rótulas centrales quedaban reforzadas. El hecho de que la estructura de soporte contase con elementos de apoyo transversal significaba que la carga total podía ser hasta 4 veces mayor que sin las secciones de apoyo en diagonal. Para ahorrar tiempo y evitar riesgos a los operarios, toda la cubierta se construyó en el suelo y luego se elevó hasta una altura de 25 metros. La estructura tenía el tamaño de 2 campos de fútbol reglamentarios y se apoyaba solo en 4 pilones. Era una maravilla de la ingeniería y permitía que los espectadores viesen el panorama con claridad. El nuevo estadio se inauguró a principios de 1975 con la celebración de varios acontecimientos deportivos y musicales. Uno de ellos estaba teniendo lugar el 18 de enero de 1978. Estaban jugando un partido de baloncesto muy importante. La Universidad de Massachusetts se medía contra la de Connecticut y más de 5.000 aficionados se habían congregado en el centro cívico aquella tarde. Ni se imaginaban que pudiese ocurrir un desastre. Una tempestad de nieve descendió sobre Hartford y de repente la cubierta del centro cívico se vino abajo. Unas 1.400 toneladas de acero se precipitaron sobre las 10.000 localidades disponibles. Afortunadamente eran las 4 de la madrugada y el estadio estaba vacío. ¡Qué suerte que ocurriese en mitad de la noche! 6 horas antes, unas 5.000 personas habían asistido a un partido de baloncesto. No se sabe cuántas podrían haber muerto. Nadie salió herido en la catástrofe, pero ¿qué había provocado el colapso del magnífico diseño asistido por ordenador? Unos días después del accidente en el centro cívico de Hartford, el joven ingeniero Jeffrey Coleman se dirigía a evaluar los daños. Primero observé el panorama desde un hotel próximo. La estructura de la cubierta se había retorcido y deformado en varias direcciones. Inexplicablemente había quedado convertida en un amasijo de hierros y allí estaba yo, justo en medio de toneladas de escombros. Yo tenía 24 años y fue una experiencia estremecedora. Jeffrey sospechaba de la tormenta de nieve, pero había algo que no terminaba de encajar. En aquel momento, el código de edificación obligaba a que las estructuras fuesen capaces de soportar unos 150 kilogramos por metro cuadrado de carga viva máxima. Al producirse el derrumbe, la carga estaba próxima a 126 kilogramos, por debajo del límite que teóricamente podía resistir.
La investigación oficial concluyó que los cálculos asistidos por ordenador habían infravalorado la carga máxima de la cubierta. Cuando te encuentras con errores de diseño, las decisiones bien intencionadas siempre chocan con las consecuencias imprevistas, y eso es lo que había sucedido. Un modelo informático requiere una calculadora muy sofisticada que responde según los datos introducidos. El cómo se trasladan los datos al mundo real es el mayor problema de esta técnica. Cuando se introdujeron los datos en el programa informático, los ingenieros se olvidaron de repasar los números después de realizar varios cambios en el diseño original. El ordenador había generado un diseño basado en una cubierta plana, pero la estructura debía inclinarse ligeramente para poder evacuar el agua, o en este caso la nieve. Las cubiertas planas tienen la mala costumbre de acumular agua. A su vez, el agua estancada añade mucho peso a la estructura, causa problemas de drenaje y produce goteras. Así que los ingenieros tuvieron que añadir un pequeño peralte a fin de que el agua pudiese escurrirse hacia afuera. El nuevo diseño incorporaba estos postes sobre cada una de las rótulas, y la plataforma superior se construyó en forma de paneles individuales apoyados sobre varios de esos postes. Desafortunadamente, los postes se convirtieron en parte del problema que dio lugar al derrumbamiento de la estructura. Las dimensiones de los nuevos postes no se habían contemplado en los cálculos, de modo que el modelo informático era incorrecto. A la hora de levantar la cubierta, varios elementos se soltaron de los puntos de agarre superiores en dirección horizontal. Cuando colocaron la nueva cubierta inclinada sobre los soportes, enseguida se apreció que las tensiones eran demasiado elevadas. Bajo el peso del agua y de la nieve, esta estructura vanguardista había empezado a pandear. La deformación de la cubierta había ascendido a casi el doble de lo esperado. El diseño de la estructura no se estaba comportando como había predicho el modelo informático. A pesar de eso, los ingenieros insistían en que no había ningún problema de diseño y que los resultados del análisis matemático les inspiraban absoluta confianza. Cuando se dan cuenta de que la cubierta se está combando, hay que apagar el ordenador y sacar la calculadora. La fe de los ingenieros en los modelos informáticos les hacía dudar de lo que podían ver con sus propios ojos. La deformación de la cubierta tras la instalación no se había tenido en cuenta, y tampoco es algo que le hubieran pedido calcular al ordenador. Según parecía, la estructura era muy susceptible a la flexión. A pesar de que el pandeo del centro resultaba preocupante, la deformación de la cubierta también había debilitado los refuerzos laterales. Los defectos de diseño asociados a la falta de refuerzos exteriores afectaron a la integridad de los elementos de compresión en las celosías. En consecuencia, estos elementos sufrieron una grave sobrecarga y la nieve terminó deformándolos. El pandeo transfirió aún más carga a los módulos adyacentes y dio comienzo a una reacción en cadena que se transmitió a los niveles superiores más o menos así. Se desencadenó un efecto cascada que deformó todas las piezas y finalmente provocó el derrumbe. Como consecuencia del desastre del centro cívico de Hartford en 1978, el alcalde de la ciudad prometió reconstruir el Coliseo haciéndolo más grande, más alto y sobre todo más fuerte. Hoy en día, ni siquiera la peor ventisca supone un riesgo para la nueva cubierta. Ahora la estructura está preparada para soportar cargas de hasta 170 kilos por metro cuadrado, aunque el código solo requiere 150 kilos. Con este incremento los aficionados ya pueden respirar tranquilos. El proceso de rediseño y reconstrucción de la cubierta requirió 21 meses de trabajo, y el 15 de octubre de 1979, el centro cívico de Hartford volvió a abrir sus puertas definitivamente. Puede que el diseño ya no sea tan ingenioso, creativo o vanguardista, pero la cubierta del Coliseo ha ganado solidez y continúa en pie pasados más de 40 años desde el accidente. Al mirar hacia abajo desde esta posición estratégica, se pueden ver las localidades que ocupan los aficionados y también el campo de juego. No me atrevo ni a imaginar lo que habría ocurrido si todas esas toneladas de acero se hubiesen precipitado sobre la gente.
Una de las lecciones más importantes que aprendimos los ingenieros después del accidente del Centro Cívico de Hartford fue que, a pesar de la capacidad de cálculo que nos proporciona el diseño asistido por ordenador, resulta imprescindible aplicar el sentido común y los principios fundamentales de la ingeniería de estructuras. Repasar los cálculos sirve para garantizar que los resultados que hemos obtenido convierten el dibujo que tenemos en la pantalla en una construcción segura y estable. Si se produce otra tormenta de hielo, los espectadores solo tienen que preocuparse de traer el gorro y la bufanda. Cuando los ingenieros cometen errores, a veces las causas saltan a la vista, pero en otras ocasiones los fallos permanecen ocultos durante un tiempo. Como en esta presa de las montañas de Gales, donde se produjo un desastre que pasó a la historia. La presa estaba condenada desde el principio. No puedo ni imaginar la escena en el valle después de romperse la presa. Una catástrofe del diseño que destruyó un pueblo entero. Fue un desastre que obligó a cambiar varios reglamentos. Gales es un territorio escarpado, con montañas y ríos que son fuentes de mitos y leyendas. El país de Gales es conocido por el folclore celta, sus magníficos castillos y su belleza natural. Pero no debemos olvidar que todavía conserva su renombre como centro industrial. La fuerza impulsora de toda esta industria proviene de las montañas y de los ríos que van a dar al mar. Hace más de un siglo, para aprovechar los recursos energéticos, los ingenieros comenzaron a construir estaciones de producción hidroeléctrica como esta, en el pueblo de Dolgarrog. El geólogo Jonathan Wilkins nos lo explica. Este es un lugar magnífico para generar electricidad porque el terreno tiene una pendiente muy pronunciada y un gran desnivel entre el embalse y el valle que se encuentra más abajo donde está instalada la central. Aquí tenemos la sala de turbinas de la estación hidroeléctrica. De ese lado, las tuberías de color azul conducen el agua desde los embalses hasta unos contenedores cuadrados que albergan los alternadores. Y con ellos se nutre la red eléctrica. Un punto clave del suministro energético consiste en disponer de embalses. Tras su inauguración en 1924, la presa de Coiti, de 120 metros de longitud, embalsó toneladas de agua y comenzó a producir energía para las fábricas de aluminio de los alrededores. Sin embargo, un año después se produjo un desastre. En otoño de 1925, el norte de Gales sufrió varias inundaciones provocadas por las fuertes lluvias y la presa Coiti empezó a correr peligro. Nadie estaba preparado para lo que iba a suceder. David Williams, vecino de Dolgarrog, conoce muy bien la historia. Llevaba varios días lloviendo sin parar. El agua estaba acumulándose en la presa más próxima al pueblo. Al caer la noche, el muro reventó y cientos de toneladas de agua se precipitaron al vacío. El agua embalsada había empezado a rebasar la presa, aunque nadie en todo el pueblo tenía ni idea de lo que se les venía encima. De repente la presa Coiti se vino abajo y un torrente de agua se precipitó sobre Dolgarrog. Cualquier cosa que se interpusiera en el camino de todas esas rocas y de más de 1,74 millones de metros cúbicos de agua no tenía ninguna posibilidad de salir vivos. Para advertir a los habitantes, la campana de la iglesia se hizo sonar 3 veces. Pero no había remedio. El agua inundó el pueblo entero y trajo consigo rocas gigantescas de varios cientos de toneladas de peso. Esta es una de las rocas que se nos echó encima. Yo mido 1,75 m para que os hagáis una idea. Y esta es de las más pequeñas. El resultado fue devastador para el pueblo y para los vecinos. Este es el fragmento de tubería que salió despedido. Como podéis ver, está totalmente deformado. Fijaos en todas estas abolladuras. Si las rocas pueden hacerle esto a una estructura de metal, no quiero ni imaginar lo que les pasaría a los edificios y a los vecinos del lugar. 16 personas, entre ellas 6 niños, perdieron la vida en el accidente. Los ingenieros tenían que aclarar lo que había ocurrido para proteger a los habitantes de futuras calamidades. Cuando retrocedieron las aguas sobre el pueblo de Dolgarrog,
Estaba claro que la presa de Coity había fallado. Pero los ingenieros se dieron cuenta de que la tragedia se había originado en otro lugar. La presa de Coity no era la única de la zona. Había otra estructura más antigua en la cima de la montaña, el embalse de Eguiai. En aquel momento se utilizaba para regular el cauce del agua, y allí precisamente se había producido el fallo. Pero, ¿qué había causado el colapso de la presa Eguiai, construida tan solo 14 años antes que Coity? El escritor John Lawson Riley cree que la construcción contenía varios defectos. Un verdadero desastre. La calidad era pésima. No paraban de hacer remiendos por toda la estructura y la mayor parte todavía se pueden ver. Es un disparate. Se estaba cayendo a pedazos y nadie hacía nada por evitarlo. Un error fundamental fueron los cimientos. Siguiendo los planos originales, la excavación no había llegado a alcanzar el lecho de roca. Hay que tener en cuenta que la presa se construyó hace más de 100 años, así que la ingeniería no estaba tan desarrollada como ahora, pero con unos cimientos tan endebles, la presa estaba condenada a colapsar tarde o temprano. Estamos llegando al lugar donde se rompió la pared de la presa. El agua había conseguido horadar las partes más inestables y causó un derrumbamiento. Con la fuerza de la corriente, las paredes de la presa salieron despedidas junto con toneladas y toneladas de agua hacia el valle de Coity. Además, con las fuertes lluvias en el embalse de Coity ya no cabía ni una gota, por lo que no estaba preparado para resistir el golpe. El agua discurría sin control río abajo y llegó a la presa Coity, próxima al pueblo de Dolgarrog, donde se produjo un terrible rebasamiento. Cuando el nivel de la presa se desboca, estamos perdidos. En el momento en el que se rebasa el muro, ya es imposible evitar el derrumbamiento. El geólogo Jonathan Wilkins nos lo explica. El inmenso torrente de agua alcanzó el valle y entonces agrietó la pared de la presa. Al destruir los sistemas de seguridad, el hormigón armado quedó expuesto y empezó a debilitarse sin remedio. A partir de ese momento solo podemos imaginar la escena: toneladas de rocas y cascotes provenientes de la presa flotando por el valle y una inundación bíblica descendiendo por una garganta montañosa rodeada de árboles y pequeños pueblos. Después del derrumbe de las presas Eguiai y Coity solo quedaba una opción. El embalse de Coity pudo repararse enseguida porque el diseño era bastante robusto. Simplemente lo había barrido el torrente provocado por la presa Eguiai. Sin embargo, la presa Eguiai no se reconstruyó porque se dieron cuenta de que la ejecución del proyecto había sido un completo desastre. Para incrementar la seguridad de la presa Coity, se instalaron desaguaderos y otras vías de escape para el exceso de agua, de forma que los temporales de lluvia no provocasen erosiones irreversibles en los muros del embalse. Tragedias como esta ponen de manifiesto los errores de diseño. Lo importante es que los ingenieros aprendan de sus errores para que las nuevas estructuras sean más sólidas. Hoy en día la presa Coity todavía resiste y además de generar energía hidroeléctrica protege al pueblo de Dolgarrog de todo tipo de catástrofes. El accidente del año 1925 lo recordarán siempre. Este es el memorial que se eligió para conmemorar aquellos sucesos. Tiene grabados los nombres de las víctimas. Muchos vecinos aún lo visitan para rendirles homenaje y se les saltan las lágrimas de emoción. Se acercan hasta aquí y tocan la campana para revivir los peores momentos de aquella noche fatídica, en la que incluso la iglesia del pueblo terminó flotando río abajo sin remedio. La única ventaja de este desastre es que se modificó la legislación aplicable a las presas, los cursos de agua y las inspecciones de seguridad. La catástrofe hizo que viera la luz la Ley de Presas de 1930, que regulaba las medidas de seguridad imprescindibles para todo el Reino Unido. Aunque no sirva de consuelo, los informes del caso Dolgarrog ayudaron a incrementar la seguridad en este tipo de estructuras. Desde aquel día no ha vuelto a haber víctimas mortales por este tipo de accidentes en el Reino Unido.